La naturaleza del alma. Lección 21. El séptimo rayo y la magia ceremonial. 1. La magia ceremonial y su trabajo en los tres mundos inferiores como energía, fuerza y sustancia. 2. Apropiación de la energía y dirección de la fuerza al impactar sobre la sustancia. 3. Enfermedades de los discípulos debido al mal uso de este proceso. 4. El uso de la voluntad en relación a la construcción de formas del séptimo rayo. 5. El impacto del séptimo rayo en el instrumento. A medida que el séptimo rayo llegue a ser predominante en el mundo de los asuntos cotidianos, los discípulos se encontrarán a sí mismos como receptores de una energía tan poderosa que a menos que se tomen precauciones, su impacto producirá grandes perturbaciones en su psique interna, sus cuerpos y sus entornos. El discípulo debe aprender a dirigir esta energía como poder potencial hasta una fuerza en perfecta armonía con el plan al que pretende servir. Para mejor comprender esto, permitámonos divagar aparentemente un momento para considerar los conceptos de energía, fuerza y sustancia. Energía, fuerza y sustancia son términos usados para definir la misma esencia en diversas etapas de actividad. Debido a la falta de una mejor terminología, definiremos esta esencia como vida. La esencia vital en su estado libre se define como energía, es decir, poder potencial, actividad potencial, expresión potencial. Se deriva de la voluntad de existir y en un sentido puede decirse que es la voluntad de Logos resonando en su anillo de no pasar. Por lo tanto, la energía en su aspecto superior es vida potencial o la voluntad de existir. Se diferencia luego en 7 expresiones potenciales que se definen como los 7 rayos. Estos 7 rayos en sus formas de energía son 7 potencias o 7 poderes potenciales para la expresión de la vida o de la voluntad de existir en amor o razón. Cuando esta misma esencia vital es apropiada y dirigida a lo largo de un camino de menor resistencia a la manifestación, en otras palabras, resulta aprisionada en la forma, se ha convertido en fuerza. Fuerza es ese potencial que ha sido llevado a la expresión. Cuando esta misma esencia vital se fusiona y se cualifica, tenemos sustancia, que es energía y fuerza, en su estado más denso en el rango de frecuencias. De este modo, los tres mundos del esfuerzo humano hacen su aparición en la sustancia mental, astral y física. Toda apariencia en la forma está construida por la energía,
fuerza y sustancia que caracterizan los rangos de frecuencia sobre los que la forma se basa. Por lo tanto, dentro de cualquier forma tenemos 1. Energía o potencial, causa no iniciada. 2. Fuerza, causa en expresión. 3. Sustancia, apariencia o efecto. Las energías en el sentido estricto de la palabra son potenciales trascendentes o latentes, cuyos impulsos activan en la conciencia una mayor percepción. Cuando un hombre, actuando bajo un impulso tal, se apropia de la energía disponible para llevar a cabo alguna actividad, consciente o inconscientemente, 1. Invoca una ley superior que dirige energía libre hacia un patrón específico, el camino de menor resistencia, a través de su propio vehículo. Esta energía, inmediatamente después de entrar en el sendero de menor resistencia a través de sus vehículos, se convierte en fuerza. 2. Con el tercer ojo enfocado, mantiene el flujo estable de la fuerza en su patrón predeterminado a través de sus vehículos, produciendo así en tiempo y espacio 3. Un efecto en la sustancia. En otras palabras, la manifestación de la energía y la fuerza en forma sustancial. Es interesante percibir aquí que las enfermedades de los discípulos son el resultado de tres causas mayores. 1. Energía mal apropiada como resultado de la motivación errónea, precipitando de este modo en los vehículos fuerza que no puede manejar con seguridad. 2. Energía apropiada, pero no dirigida correctamente, lo que crea un flujo erróneo de fuerza a través del sistema, produciendo desequilibrio en el sistema de centros, las glándulas y finalmente las funciones orgánicas del cuerpo. 3. La incapacidad de completar el sendero de menor resistencia para el flujo de la fuerza hasta la manifestación final, debido a un tercer ojo no desarrollado, creando así lo que se denominan erróneamente bloqueos de energía. En realidad, son bloqueos de fuerza que impiden el flujo de fuerza en uno u otro de los cuerpos, produciendo congestión en tiempo y espacio. El séptimo rayo es un reflejo del espíritu, la voluntad divina, en la sustancia. Como energía, es ese potencial que hace posible que el acto creativo de la voluntad produzca una forma específica en tiempo y espacio. De este modo, el discípulo y la humanidad que es receptora de la energía de séptimo rayo se encuentra en posesión de una voluntad creativa. Este es su poder potencial. Como fuerza, el séptimo rayo se ha vuelto una actividad poderosa que se mueve cíclicamente para producir la manifestación o la aparición de todas las formas que encuentran su existencia en la conciencia. Recuerda que esta expresión como atributo del alma es la capacidad de la conciencia de manifestar su intención en la forma. Por lo tanto, el impacto de esta energía proporciona voluntad de poder o intención a todas las formas que la conciencia alberga, a la que mueve luego como una poderosa fuerza dentro de los cuerpos para producir su efecto en la sustancia.
Considera la conciencia del probacionista medio. Está llena de contradicciones y conflictos. Existen formas en el subconsciente, en oposición directa a estas verdades, que el probacionista intenta personificar. A ambas se les da el poder potencial de expresión cuando el séptimo rayo hace su impacto, y el resultado es una manifestación del conflicto de ambas en la vida y asuntos externos. El pobre y perplejo probacionista es atacado por todo tipo de manifestaciones que jamás hubiera imaginado, siendo ni siquiera consciente de haberlas considerado. A mayor persistencia en el intento de disciplinar su naturaleza en la forma, más violenta es la oposición según recibe poder para manifestar una respuesta. Entre más empeño pone en manifestar el plan tal como lo ve, más oposición al plan pone en movimiento sin darse cuenta conscientemente de que lo está haciendo. Manifiesta la mayoría de sus obstáculos al éxito de su servicio a partir de su ignorancia de la ley. Esto continúa hasta el momento en que su conciencia se ilumina con el hecho de que en la medida que intenta servir al plan, es recipiente de las energías precipitadoras del plan, y que según estas energías le impactan, las dirige a sus vehículos como fuerza mediante todo lo que haya formulado en su conciencia. Un hombre piensa, y de acuerdo a este pensamiento, dirige estas energías y fuerzas que están bajo su control hacia un patrón específico que denominamos forma pensamiento. Un hombre siente, y de acuerdo a sus sentimientos, libera en la forma que ha creado el poder de manifestar. Un hombre habla, y de acuerdo a sus palabras, la forma con poder se manifiesta en tiempo y espacio. Cuando se entra de modo consciente en esta triple actividad con la intención de manifestar efectos específicos en el mundo de los asuntos, se le llama magia ceremonial. Que sea magia blanca o negra depende de la motivación del hombre, la razón por la que crea. Esta actividad de séptimo rayo es iniciada de modo consciente cuando el hombre se polariza mentalmente, cuando se da cuenta de la polaridad negativa y positiva de su constitución, y cuando averigua el propósito de su triple instrumento. Su voluntad, que es análoga y una extensión del espíritu, es positiva hacia su mente, que es análoga y una extensión de la materia prima. La voluntad en la mente o el espíritu en la materia son positivas con respecto a las fuerzas sustanciales de su triple instrumento. De este modo, la manipulación de voluntad y mente resulta en manifestación exterior. Es la clave al proceso creativo y es la actividad en la que entran todas las personas polarizadas mentalmente. El propósito del triple instrumento se comprueba muy fácilmente una vez que se comprenda la polaridad. Constituye el aspecto materia y es negativo hacia la voluntad según el siguiente modelo. Positivo. Voluntad. Voluntad en la mente. Negativo.
mente o cuerpo mental, astral emocional, etérico físico, esfera de influencia exterior. La voluntad en la mente, por lo tanto, se hace fuerza o poder en el astral, vida, actividad o el movimiento de la fuerza en el etérico y aparición en la forma. Por lo tanto, vemos que el propósito del triple instrumento es ser el vehículo a través del cual puede tener lugar el proceso creativo. Estos cuerpos permiten al alma crear un efecto específico en la sustancia. El discípulo probacionista aprende que su cuerpo mental, astral y etérico están para el propósito de manifestar el plan de Dios en la tierra, mediante el acto creativo de personificarlo. Cuando el probacionista se hace consciente de la crisis de séptimo rayo, la perturbación descrita previamente se dispone a descubrir qué es lo que puede hacer al respecto, y muy rápidamente aprende que debe afirmar su dominio sobre su propia forma naturaleza mediante un acto de voluntad creativa. Es en este periodo de su desarrollo en el que se hace dolorosamente consciente de las fuerzas oscuras y de su activa oposición al plan que pretende servir. Es consciente de ser el receptor de los llamados ataques, dándose apenas cuenta de que en muchos casos él es la fuente de su propio ataque y a veces un punto focal a través del cual las fuerzas oscuras trabajan. Este es un tema de gran importancia para él, sobre el que existe mucha confusión, espejismo y mala interpretación. Ha de experimentar una definida y apresurada expansión de conciencia antes de que la luz pueda iluminar las áreas oscuras de su conciencia. Mientras tanto, necesita en gran medida técnicas con las que pueda calmar la perturbación y protegerse a sí mismo de sus propios actos o de los de otra persona. Puede intentar ponerse bajo la protección de su ashram, visualizándose a sí mismo dentro de la radiación áurica de su luz, añadiendo en momentos de crisis una invocación de pura luz blanca desde los niveles jerárquicos hacia sus cuerpos mediante su centro coronario. Esto le proveerá la protección de impactos externos, pero la técnica más importante que debe usar durante este periodo es la que protegerá a los demás, así como al plan que pretende servir, de cualquier error que pueda estar cometiendo y de los efectos dañinos de su propia forma naturaleza que todavía no ha sido puesta bajo control. Cuando el probacionista experimenta intensas reacciones emocionales como resentimiento, crítica condenatoria, depresión, sentimientos de futilidad, etc., es un punto focal a través del cual las fuerzas oscuras atacan a sus hermanos. En ese momento es parte de la oposición al mismo plan que pretende servir. Dado que los probacionistas no han perfeccionado aún su conciencia o sus cuerpos, deberían proceder con cautela para recibir y dar dirección a las energías entrantes.
Aquí tenemos unas pocas técnicas de protección que el probacionista puede usar efectivamente cuando perciba su necesidad. 1. Cuando esté experimentando una reacción emocional que no pueda controlar momentáneamente. Inunda el aura con luz y amor que transmutarán las fuerzas al salir de tu anillo de no pasar. Esto es extremadamente importante, aun cuando no seas capaz de trabajar directamente con el patrón en el mecanismo de respuesta que te produce dificultades. Puedes eliminar sus efectos dañinos sobre los demás de esta manera. Al mismo tiempo, trata de mantener una disposición alegre hacia los demás, incluso cuando la batalla arrecie dentro. Reconoce la batalla y trata con ella cuando y como puedas, pero haz todo lo que esté en tu mano para proteger a aquellos con quienes tienes una relación subjetiva y objetiva. Si es necesario, invoca la voluntad del alma para manifestar inofensividad en tus impactos vibratorios. Dos. Cuando estés formulando un plan específico de actividad, date cuenta de que no estás por completo entrenado en la ciencia de la impresión y por lo tanto puede que estés interpretando correctamente el plan o puede que no. Cualifica siempre cualquier meditación realizada con el propósito de manifestar un efecto en la sustancia, cualquier efecto en el mundo de los asuntos externos, con la siguiente afirmación mántrica. Si esto está de acuerdo a la intención divina, que se manifieste según la ley y el orden divino. Tres. Cuando estés emitiendo conceptos de verdad en los niveles mentales. Tu percepción puede ser o no una interpretación correcta. Por lo tanto, inúndala con luz. Si es una verdad, permanecerá. Si no lo es, se desintegrará y no podrá confundir a otro. Es prudente hacer esto con todas las opciones que puedas haber formulado, como práctica general. 4. Como práctica matinal temprana a efectuar, o antes o después de la meditación regular, puedes invocar la voluntad divina del alma para guiarte en el sendero de la inofensividad y proteger a tus asociados de cualquier influencia dañina que pudieras manejar sin darte cuenta. El probacionista que es sincero en su aspiración consciente de servir dará por descontada la práctica de las técnicas anteriores. Más información sobre el tema de la magia sigue a continuación. Mientras, por favor, continúa con el mismo pensamiento semilla.